Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Noticiero Cristiano, donde está la noticia viva. Y hoy le damos la bienvenida a Ruth Salinas, que se suma al equipo de Noticiero Cristiano como intérprete de señas. Hoy tenemos para compartir con ustedes mucha información, muchas historias que van a impactar su vida, así que quédense con nosotros en esta hora de programación donde vamos a tener lo mejor para compartir con ustedes. Pero antes, les invitamos a compartir con nosotros sus títulos. La Iglesia Más que Vencedores realizó un congreso a favor de las familias paraguayas con la participación especial del Dr. Sixto Porras. El Colegio Johannes Gutenberg inaugura su nueva filial en la ciudad de J. Eulogio Saldívar. ¿Qué es la apologética? Charlamos con el ingeniero Nelson Riveros, miembro de la Sociedad Científica Cristiana del Paraguay. Nos contesta este y otros interrogantes. Usted ya está en el centro de la información. Estas y otras noticias en el Noticiero Cristiano con la noticia viva. Y ahora sí empezamos con el desarrollo de las noticias aquí en Noticiero Cristiano y nos vamos hasta la ciudad de Luque, donde se estuvo desarrollando una importante actividad a cargo del Centro de Formación y Liderazgo Cristiano. El evento se denomina Transforma Luque y tuvo como fin llevar el mensaje de Jesús al pueblo luqueño. Transforma Luque nace con la iniciativa de influenciar y ver transformada a la juventud y a las familias luqueñas. Como organización, forman discípulos de Jesús a través de la palabra de Dios. En este proyecto buscamos unir 160 jóvenes en 8 barrios en Luque, llevando la película Jesús, compartiendo un mensaje de esperanza y de desafío, donde cada luqueño asuma la responsabilidad de transformar su familia, su empresa, su comunidad, y luego queremos compartir una merienda con una chipa, un jugo y regalos para los niños y los familiares que nos estén acompañando en este tiempo. Este tipo de misiones comenzó ya hace 3 años. Lo hicieron en ciudades como Asunción, San Lorenzo, entre otras. Este año ya lograron replicar el modelo de estas misiones, ya que en 8 barrios de Luque se pudo realizar en simultáneo la actividad evangelística. Senfol llega a Paraguay en el 2007 con el deseo de alcanzar con el mensaje de Jesucristo a jóvenes de entre 20 y 30 años. Es así como hemos desarrollado trabajos en universidades, colegios, las empresas, ¿sí? Buscando evangelizar e influenciar a través de la palabra de Dios. Y luego, tomando estos líderes, capacitándolos, formándolos, para que ellos sigan replicando lo que Cristo Jesús hizo en la tierra. Ustedes la escuchan de lunes a sábado por Radio Obedira. Hoy nosotros queremos compartir más acerca de su historia, su testimonio de vida. Hablamos de Gisela Martínez, conductora de Radio Obedira. A inicios del 2009, Gisela Martínez inicia como pasante en un programa de Radio Obedira conducido por Arnaldo Folle. Al primer mes le ofrecieron un espacio en el horario de 7 a 9 de la mañana, denominado Proyecto 7. A inicios de este año, Gisela decide cambiar el nombre del programa por Huellas del Alma, ya que se plantea que cuando uno conoce a Jesús, Él deja huellas imborrables. Recordarle a la gente las promesas de Dios para ellos. Uno de repente está atravesando una situación, ¿verdad? Que escucha una promesa, recuerda una promesa que Dios le dio y dice, wow, esa palabra o me animó o me vino exacto en el momento específico, ¿verdad? Entonces, ese es el deseo de por qué lo cambié el nombre. A partir del año pasado surge el espacio de noticias con Elvio Zárate de 12 a 12:30 horas. Compartir en ese espacio un resumen rápido de las noticias en diferentes ámbitos. Y ya para este año me lanzo sola, porque mi compañero Elvio va para otro horario de la mañana en la radio, entonces seguimos adelante también con ese espacio. Como todo ser humano tiene días difíciles, como conductora de un programa radial, Gisela Martínez no es la excepción. Sin embargo, ella destaca que quien la levanta todo el tiempo es Jesús. Ella se puso en las manos de Dios para ser una voz que aliente y recuerde a la audiencia el gran amor del Padre Celestial. El hecho de que yo venga un sábado y comparta con la gente y les anime y trate de dar lo mejor de mí para ellos, ser solamente eso, un vaso para el Señor y ser un instrumento, a mí me está animando. Yo me estoy edificando, yo también estoy recibiendo, ¿entendés? Entonces de ahí la importancia de pasar por muchos años, tener muchas lindas experiencias con Él, aprender, sentir privilegios de que uno entiende que tu vida cobra otro valor a partir de que uno tiene una experiencia con Él.
Les invitamos a viajar con Noticiero Cristiano al departamento de San Pedro, específicamente a la zona de Lloré, porque ahí vamos a conocer el testimonio del pastor Toribio Franco, el pastor principal de la Iglesia Bautista Nueva Vida. Toribio Franco se consideraba un religioso que continuamente buscaba agradar a Dios a través de las obras. Actualmente tiene 64 años y pastorea en la Iglesia Bautista Nueva Vida. Todo lo que hacemos en el ámbito espiritual es una búsqueda. Y mandar promesa y pagar después, sacrificarse, es una demostración en práctica lo que uno está buscando. Pero después de encontrar a Jesús es lo que no buscamos más, porque ya hemos encontrado. Y eso es lo que ha pasado con mi vida. Fui llamado para ser misionero, pero recién en el año 80 fui al seminario porque había sido que todo esto tiene un proceso. Dios tiene que llamar, tiene que preparar y después tiene que enviar, había sido. Terminé mi estudio en el 83, hace 30 años, pero antes de terminar mi estudio ya fui pastor, ya fui llamado para pastorear en la iglesia Bautista Zona Norte que comenzó conmigo. Luego, siendo pastor de esa iglesia, también comencé una obra nueva que es en Barsequillo, San Lorenzo, que hoy también es una iglesia floreciente. También fue llamado a ser misionero de la Convención Bautista. Así fue como estuvo por el departamento de Canindeyú, Caguazú, San Pedro, específicamente Santa Aní y San Pedro de Licuamandiyú. Luego regresó a Asunción, donde se desempeñó como pastor y capellán hasta que nuevamente fue llamado para una nueva misión. Después de 10 años de trabajo tuve llamamiento para Lloré, cosa que yo no esperaba más para venir a este lado, porque nos fuimos en Asunción con mi señora para quedarnos ya en Asunción, pero Dios me llamó de nuevo. Y yo tuve que decirle al Señor, no tiene a otro para mandarle en Lloré, que yo ya estuve en el segundo departamento. Y es como que el Señor me dice, y justamente para eso te llevé antes, te preparé terreno, no vas a empezar de uno, va a continuar. Y así tuve que dejar, siendo pastor de la Iglesia Bautista Nueva Vida, también del barrio Nazareno Asunción, y tuve que también dejar mi trabajo en Fundación Visión. El pastor Toribio Franco tiene un programa de radio donde comparte la palabra de Dios. Además tiene en su haber la grabación de más de 500 microprogramas de evangelización en guaraní. ¿Querés conocer más acerca de la historia del cristianismo a través de las iglesias? Acompáñanos con el siguiente material. Dentro del despertar en la práctica de los himnos, hay uno denominado flexible, permitiendo un estallido de composiciones y de cánticos congregacionales. Uno de los compositores de himnos en la época de la Reforma fue Martín Lutero, quien fue autor de muchos de los himnos, entre ellos Castillo Fuerte es nuestro Dios, Alabanza a ti Jesucristo. Lutero y sus seguidores utilizaban los himnos para enseñar los principios de fe. El primer himnario cristiano que marca los datos de la historia cristiana fue publicado en Bohemia en el año 1532. Seguimos en el Noticiero Cristiano, donde tenemos la noticia viva. Y en el siguiente material queremos compartir con ustedes la visita del conocido conferencista Sixto Porras, que estuvo por nuestro país compartiendo en la Iglesia Más que Vencedores en un congreso denominado Lucha por tu Familia. Y nosotros no quisimos desaprovechar la oportunidad de tenerlo en nuestro país y también le pedimos un mensaje para la teleaudiencia de Red Guaraní. La Iglesia Más que Vencedores desde el año pasado viene realizando congresos y conferencias para las familias en nuestro país. Como congregación, vieron la necesidad de enfocarse en esa área. El pastor Emilio Agüero nos asegura que tienen gran expectativa de que Dios obre a través de la vida de Sixto Porras. Creemos que tenía el mensaje que estamos necesitando ahora mismo para nuestra familia en Paraguay y nació este proyecto el año pasado de manera seria, aunque siempre era un sueño tenerlo aquí. Y se concretó este año, gracias a Dios. La expectativa es que las familias se sanen, que vivan la realidad del Evangelio, porque muchas familias cambian de moral, se convierten en su moral,
pero todavía tienen problemas de carácter, relacionamiento, comunicación, que desgasta a la larga y hace que el testimonio y el convivir del día a día sea difícil para la familia de creyentes. Y queremos que el carácter sea transformado a través de estas conferencias y congresos. El conferencista internacional Sixto Porras nos indicaba que las familias paraguayas viven lo que viven el resto de las familias alrededor del mundo. Viven en un hedonismo, autocomplacencia detrás del dinero, ya que se olvidaron de los valores fundamentales de la familia. Todo esto ha hecho que los índices de la infidelidad y el divorcio crezcan. Hoy en día, los jóvenes ya no anhelan casarse a temprana edad, sino que posponen por la carrera, la casa, el auto u otros placeres. La influencia de los medios de comunicación, Hollywood principalmente, el Internet, ha desfigurado y lastimado la institución de la familia. El Paraguay igualmente vive políticas en el campo familiar que atentan contra la vida de familia, abriéndose a la unión entre personas del mismo sexo y teniendo educación sexual que estimula más el placer que tener una educación sexual fundamentada en valores. Sixto Porras manifiesta que lo que a él le tocó vivir desde muy joven en una familia muy humilde le hace pensar que los planes de Dios nunca los hubiera podido imaginar por completo. Sin embargo, cuando Dios llegó a sus vidas, se dio cuenta que comenzaba una aventura de fe, siendo lo desconocido por ellos, pero lo conocido por Dios. Y lo que vive hoy es por su gracia y misericordia. Por lo tanto, deja un mensaje a la teleaudiencia. Vuelva su corazón a casa donde pertenece. Déjeme definirle éxito. Éxito no es tener ni ser reconocido. Éxito es terminar los días al lado de nuestra familia, los que hemos tenido el privilegio de amar. Al final de los días, ellos quedan, las demás cosas pasan. Y ahora en Noticiero Cristiano es momento de hacer un contacto con exteriores porque nuestros amigos Cristian Cantero y Guillermo Cabanillas ya están listos para compartir con nosotros una nueva historia desafiante de emprendimiento y fe. Buen día, Cristian y Guillermo. Buenos días. Como todos los domingos, hoy nos encontramos en la ciudad de Asunción para conocer la historia de una emprendedora. ¿Quién vamos a conocer, Guille? Vamos a conocer a José Núñez, dueño de la empresa Noni. Acompáñenos. José Núñez es un empresario del rubro de colchones, dueño de la empresa Noni y es un hombre comprometido con la obra de Dios, sirviendo en el centro familiar de adoración como líder de célula. Mi encuentro con el Señor se dio en un momento dado que yo estaba en cama y viene mi hijo mayor, que tiene 26 años, hace 9 años de esto. Él me predicó el Evangelio y le recibí a Cristo a las 2 de la tarde de un domingo 23 de mayo. Yo recuerdo muy bien ese momento. Me postré ahí en ese momento y le recibí a Cristo, me arrepentí de todos mis pecados y le recibí a Cristo como mi Señor y Salvador. En su negocio pone en práctica la gran comisión de hacer discípulos más allá de las paredes de la iglesia y tal como insta el apóstol Pablo a predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Nosotros empezamos a entender de que Él tenía que reinar en nuestro corazón y en todas nuestras vidas. Realmente lo pusimos a Él en primer lugar en nuestro hogar y en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, y aquí dentro de la empresa, es más, siempre decimos de que la empresa para nosotros es un instrumento de Dios para que nosotros podamos predicar el Evangelio. Su emprendimiento nace de la experiencia familiar de fabricar colchones. Como todo inicio fue difícil, pero es el Señor quien tiene el control de todo y brinda más de lo que uno espera. Empezó todo en un garage, con un carpintero, un tapicero y yo, en un pequeño garage empezamos hacer algunos colchones y nos costó mucho al principio, ¿verdad? Porque la marca era totalmente desconocida, la marca que en ese momento explotábamos, y hasta que se dio de manera hasta parecía mucha casualidad, pero se dio una ayuda sobrenatural que siempre decimos que es de parte de Dios. Dios mismo nos ayudó a empujar esa primera marca que nosotros tuvimos, ¿verdad? Siempre soñábamos y anhelábamos de que queríamos salir de esa situación. No sabíamos cómo lo íbamos a hacer, pero el Señor tiene sus maneras de hacerlo. Dice la palabra que así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Una noche que casualmente también, esa noche no estábamos trabajando debido a que el año pasado parecía ser como que venía un poquito más lenta la economía, se estaban dando menos movimiento en las ventas, entonces redujimos un turno. Y en esa noche del 18 de septiembre se dio el tornado
en la zona Mariano Roque Alonso, que es donde está asentada nuestra fábrica, y el tornado le dio muy fuerte a nuestra fábrica y virtualmente desapareció todo. O sea, no solamente cayó el techo, sino que desaparecieron todas las paredes, se descompusieron todas las máquinas. O sea, quedó piso y un montón de escombros. Si es que logramos pasar la prueba, podremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Y así como Job se mantuvo fiel hasta el final, el Señor bendice en gran manera la fidelidad. O sea, yo tenía un ejemplo en la Biblia, alguien que había perdido todo, y tomé el ejemplo de Job, decir, Dios dio, Dios quitó, alabado sea el nombre del Señor. Y bueno, en fe empezamos a caminar y esperar que Dios haga la obra. Casi 2 meses de haberse caído toda la fábrica, nosotros teníamos toda reconstruida de vuelta y arrancamos con una nueva marca que hoy en día es Noni. Para concluir, brinda una reflexión a los televidentes. Si otros pueden adorarlo a Dios aún en momentos de dificultad, entonces yo me tomé de ese momento. Estaba pasando mi noche más oscura, mi momento más difícil. No sabía qué podía hacer, pero sabía que Dios tenía la solución. Dios es mi Padre y hasta aquí me trajo y Él no me iba a dejar abandonado. Entonces lo que yo puedo decir a la gente, tenga fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo no veía esta fábrica nueva, este nuevo emprendimiento, esta nueva marca, no lo veía, pero estaba seguro de que el Señor iba a obrar de alguna manera para que algo suceda. Y así lo hizo. Hoy hemos conocido a José Núñez, una historia en donde vemos la fidelidad de Dios, en donde Él tuvo fe y así pudo superar las adversidades de esta vida. Muchas gracias por acompañarnos como cada domingo en el bloque de historias de emprendimiento y fe. Te esperamos la próxima semana para seguir descubriendo historias de emprendedores. Dios te bendiga. Muchísimas gracias, Guillermo y Cristian, por compartir con nosotros esta hermosísima historia. Y acá en Noticiero Cristiano nosotros estamos deseosos de aprender más acerca de la Biblia. Y una de las maneras que utilizamos para aprender más es a través de nuestra encuesta de la semana. La pregunta que utilizamos esta semana fue ¿qué es el bautismo? Y vamos a escuchar algunas de las respuestas que obtuvimos. Bueno, el bautismo es uno de los sacramentos de la iglesia bíblica y evangélica, a diferencia de los católicos que tienen más sacramentos. Es un simbolismo que nos muestra cómo morimos nuestra antigua vida pasada y resucitamos juntamente con Cristo Jesús. Es una ordenanza bíblica. Estás en Noticiero Cristiano, donde está la noticia viva y es tiempo de hablar de los deportes. Y para eso le tenemos como siempre a nuestro amigo y compañero Víctor Núñez. Buen día, ¿cómo estás, Víctor? Buen día, Mavi, feliz domingo para todos. Hoy conoceremos a un joven apasionado por Dios y los deportes. Él es Joshua Jordan, un atleta de Cristo. ¡Vamos, Joshua! Joshua Jordan proviene de una familia cristiana, en donde siempre sus padres le inculcaron el temor a Dios. Desde temprana edad, él toma la decisión de reconocer como su único salvador a Jesucristo. Como todo joven, busca actividades saludables. Primero inicia con el fútbol y luego, por el buen desempeño de su hermana Dana Jordan en el atletismo, decide probar en esta rama poco usual como deporte nacional. Y viene hace mucho tiempo ya por el gusto por el deporte, ya que mis padres no practicaban profesionalmente, pero siempre nos inculcaron a esa vida sana y por ende el deporte y todo eso. Él manifiesta que todo lo que realiza es para agradecer a Dios y para su gloria. Como hijo suyo, da buen testimonio a los demás deportistas. Entonces, en este tema de deporte también, nosotros nos metimos con esa idea de que es un ministerio. Entonces nosotros traemos, no venimos a predicar acá, simplemente con lo que hacemos. Las personas se fijan en nuestra actitud y gracias a Dios estamos siempre entre los 3 primeros sería. Entonces eso le llama la atención a la gente. Siempre estamos en esa relación con mis padres de que la competencia en sí no es ganar, sino es para llamar la atención de las personas para que se acerquen a Dios de alguna u otra manera.
Además de dedicarse con mucha pasión a este deporte, se desempeña como estudiante universitario en la Universidad Autónoma de Asunción. También está involucrado en el Ministerio de Alabanza y en el Ministerio Deportivo en la iglesia donde se congrega. Por último, alienta como joven a su generación en fijarse en cosas eternas y no en las momentáneas. La frase lo dice todo, que la familia lo educa para no conseguir logros, sino que atraer a los demás deportistas hacia Dios. Y me encanta la historia de Joshua, Víctor, porque así en el cristianismo también es como las carreras, es una carrera de resistencia. Pueden venir muchos obstáculos, pueden venir muchas pruebas, pero tenemos que tener la mirada puesta en la meta, que es alcanzar el cielo y en Jesús por sobre todas las cosas. Y así como decía Joshua en el tema de alcanzar a las personas también para Cristo. Así que esa es una meta muy linda y por qué no podemos tomar también el ejemplo de Joshua en lo que tiene que ver con la carrera. Una hermosa familia que hace poco tuvimos el testimonio de Dana, su hermana, Dana Jordan, y ahora lo tenemos a Joshua. Verdaderamente una familia apasionada por Dios y los deportes. Familia de deportistas. Y que justamente impulsan lo que es sano y también el mensaje de Dios. Así mismo. Muchísimas gracias, Víctor. Y yo sé que hay gente que se quedó con ganas de saber más acerca de lo que es el bautismo. Nosotros hicimos la pregunta de la semana y que fue justamente ¿qué es el bautismo? Y obtuvimos algunas respuestas. Y como yo he aprendido, mucho se practicaba antes y además por los católicos, pero normalmente una persona con uso de razón lo que tiene que hacer, el que conoce la palabra, el que creyera y fuera bautizado será salvo, tiene que creer para que sea bautizado. Quédense con nosotros en Noticiero Cristiano porque al volver del corte le contamos más acerca del crecimiento del Colegio Johannes Gutenberg, que ahora se extiende al interior del país. La tradición y calidad de los colegios Gutenberg ahora se traslada al interior del país y específicamente a la zona de Campo 9, donde fue inaugurada una nueva sede de esta institución educativa. El Colegio Johannes Gutenberg, recientemente inaugurado en Campo 9, sigue el modelo original del colegio matriz, ubicado en la ciudad de Lambaré, el cual cumple unos 25 años de trayectoria educativa. J. Eulogio Saldívar se suma también al colegio ubicado en la ciudad de San Estanislao. Como institución educativa, trabajan con los estudiantes y sus respectivas familias. Actualmente cuentan hasta el 7º grado. Los colegios están adaptados a cada región en donde se encuentran, de acuerdo a las necesidades locales. Johannes Gutenberg de J. Eulogio Saldívar preparará a los niños y jóvenes para hacer materia prima humana para ayudar a las industrias de la zona. Nuestro objetivo es que podamos ayudar a preparar esta generación futura, ¿verdad? Que ayude a trabajar. Asunción tiene la parte técnica, nuestro deseo es también llegar ahí, ¿verdad? Esa parte técnica de gente mecánica, electrotécnica, ¿verdad? Y otros cursos, ¿verdad? Que se podría también implementar acá. Una de las características principales de los colegios Gutenberg es tenerle a Dios como cimiento de la formación integral de los pequeños. Consideran a los estudiantes como una bendición celestial. Si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. Si Dios no vigila la ciudad o este colegio, de nada sirve que se desvelen los vigilantes. Sigue el texto en Salmo 127, y los hijos que nos nacen son ricas bendiciones del Señor. Los hijos que nos nacen en la juventud son como flechas en manos de un guerrero. Feliz el hombre que tiene muchas flechas como esas. Hasta ahí la palabra de Dios. El Salmo 127 es un excelente resumen de lo que pretendemos en los colegios Gutenberg. Más de 300 niños y sus familias ya disfrutan de una atención integral. Tenemos ya algunos casos de consejería, de conocernos, de conversar, ayuda también a los padres y especialmente mi función acá es animar y apoyar el plantel docente. Cada mañana tenemos un devocional, que es algo muy lindo también antes de iniciar el trabajo y así animar esta
esta labor que ellos tienen con los niños. Johannes Gutenberg de J. Eulogio Saldívar fue construido en conjunto con la Cooperación Empresarial para el Desarrollo Comunitario, CEDEC, con una inversión aproximada de $1.500.000. Hoy estamos inaugurando el futuro, donde lo que ven es simplemente el recipiente, el envase que contiene lo más valioso de nuestras vidas. Este lugar contiene a nuestros hijos, a nuestros amados hijos, por quienes daremos la vida si fuera necesario. Aunque hoy comenzamos dándoles el futuro que tanto anhelaron. Solo Dios sabe el brillante porvenir que nos espera de una generación educada y de buen corazón. El Colegio Gutenberg, desde sus inicios, se ha dedicado a transmitir el Evangelio de Jesucristo, ofreciendo una educación integral para niños de escasos recursos. Una mezcla híbrida y muy productiva realmente entre colegios con mucha trayectoria y experiencia y empresas que quieren proveer a sus funcionarios, a su comunidad, un futuro mejor a través de la educación. Uno de los empresarios de la zona destaca el proyecto de cooperación llevado a cabo en Campo 9. Para mí que es una iniciativa maravillosa. Para que algo así surja tiene que haber una visión, tiene que haber una esperanza, tiene que haber una proyección a futuro. Creo que los empresarios que estuvieron llevando a cabo esta iniciativa lo tienen. Entonces, para mí que es un ejemplo de cómo empresarios pueden hacer que la zona en donde trabajan todas las personas, también las de menos recursos, tengan una oportunidad para educarse, para adquirir conocimiento y así tener una oportunidad para desarrollarse en todos los sentidos en la vida. Me gusta mucho que el enfoque no está solamente en educar, sino en la formación de carácter, en la transmisión de valores. Un niño de la zona agradece a Dios y a las autoridades por un nuevo colegio. Les decimos muchas gracias por esta linda escuela y que Dios les bendiga. Y a continuación compartimos con ustedes nuestro editorial de la semana y siguiendo con la serie iniciada la semana pasada, hoy les presentamos la segunda parte de la Revolución del Espíritu Santo con el pastor Víctor Val. El editorial del día es presentado por la Facultad de Teología del Instituto Bíblico de Asunción. Vivimos en la era del Espíritu Santo. Esta era se inicia con el derramamiento del Espíritu Santo hace 2000 años. Un evento histórico único que da inicio a esta nueva era para la humanidad. Somos unos verdaderos privilegiados porque Dios ha decidido tomar morada en nuestros corazones, derramar su amor por medio de su íntimo Espíritu en nuestros corazones. A través del Espíritu Santo Dios vive en nosotros. El Espíritu de Dios es el sello de nuestra salvación. Ahora, leyendo el libro de los Hechos, nos damos cuenta muy rápido que el Espíritu de Dios causa una verdadera revolución. Por eso hablo de la revolución del Espíritu Santo. Es increíble lo que leemos en el libro de los Hechos. Una palabra acerca de las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo. Parece que a veces estas manifestaciones sobrenaturales nos interesan más que lo que no parece ser sobrenatural. No olvidemos, el Espíritu Santo es Espíritu y como tal no pertenece a este mundo. Su obrar, por lo tanto, siempre es y será de manera sobrenatural. Para el Espíritu de Dios, lo sobrenatural es lo más natural, pero no siempre nosotros podemos verlo con nuestros ojos físicos. No siempre su obrar sobrenatural se expresa en forma concreta, rompiendo las leyes naturales. Y es esto que nos gusta experimentar. Pero ojo, esto no es lo más importante. Lo más importante es reconocer el obrar poderoso y sobrenatural de Dios por medio de su Santo Espíritu, independientemente de si lo podemos ver o no. La revolución que el Espíritu de Dios arranca el día de Pentecostés
y empieza a convencer a las personas de su pecado. Cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, predica la palabra de Dios y les explica quién era Jesús y lo que significaba su muerte y resurrección, el Espíritu Santo obra de una manera muy revolucionaria, recordando a la gente de su pecado. Lo más difícil es que una persona reconozca su pecado. Sabemos que todos somos pecadores, pero no queremos admitir ni confesar nuestros pecados propios. Pero esta gente en Pentecostés, al escuchar la prédica del ex cobarde Simón Pedro, empieza a golpearse en los pechos en señal de arrepentimiento. El Espíritu Santo hizo esta obra. Jesús ya lo había anunciado. Dijo Jesús mismo: les enviaré el Espíritu de mi Padre y Él convencerá al mundo de su pecado. Promesa de Jesús. Cuando el Espíritu venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Su pecado es que no creían en Cristo. Y este anuncio de Jesús se cumple al pie de la letra en el día de Pentecostés. Y al reconocer su pecado, la gente pregunta a Pedro: dinos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro, ya sin cobardía alguna y sin pelos en la lengua, lo dice así: ustedes son grandes pecadores. Lo que necesitan hacer es reconocer esto y arrepentirse. Esto, mi estimado amigo, es mucho más radical y revolucionario de que lo aparenta. Esta gente que había ayudado a crucificar a Jesús, de repente siente todo el peso de su pecado. Pero el arrepentimiento no es solamente una emoción pasajera. Es mucho más que una emoción, que un sentimiento o que lindas palabras. El arrepentimiento es una actitud que se expresa en hechos concretos. El de golpearse en los pechos que la gente hizo era una manera de manifestar lo que sentían. Pero a este gesto de arrepentimiento siguieron los hechos. Arrepentimiento implica reconocer su pecado, admitir su pecado, confesar su pecado y tomar medidas como consecuencia de esta actitud. El Nuevo Testamento habla del fruto del arrepentimiento. Sabemos que el fruto nos permite reconocer varias cosas acerca de un árbol, sobre todo qué tipo de árbol es y si su raíz es sana o no. Y el fruto no aparece de un día al otro. El fruto es una consecuencia que necesita tiempo para crecer y madurar. El fruto del arrepentimiento, entonces, es el cambio de actitud, de pensamiento que se traduce en un estilo de vida. En otras palabras, una persona sinceramente arrepentida va a actuar en consecuencia. Esto se podrá ver. Como el fruto nos permite reconocer la especie del árbol, así el fruto del arrepentimiento nos permite ver la seriedad del arrepentimiento en el cambio y en el estilo de vida. El Espíritu Santo obra toda una revolución con respecto al pecado del ser humano. Reconocer su pecado, admitirlo sin excusas, arrepentirse, recibir el perdón y cambiar su vida. Aquellas personas que han hecho estas experiencias confirmarán esta verdad desde sus propias vidas. Toda una revolución que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Y al seguir leyendo el libro de los Hechos, descubrimos que esta revolución sigue en la primera iglesia. Cuando Ananías y Zafira mientan a la iglesia y a los apóstoles acerca de sus finanzas, los dos caen muertos por falta a la verdad. Intervención del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es muy celoso en cuanto al pecado en la iglesia. Y una iglesia sensible al Espíritu Santo experimentará este actuar revolucionario de enfrentar el pecado. En una iglesia sensible al Espíritu de Dios, el pecado no será ni bienvenido, ni excusado, ni tolerado. ¿Te gustan las experiencias del Espíritu Santo? Muy bien, pero ojo, el Espíritu Santo empezará con el pecado en tu vida. Estará revolucionando tu vida. Pondrá las cosas pies para arriba. El Espíritu Santo crea en la iglesia de Cristo una comunidad del arrepentimiento y del perdón. La característica número 1 de la iglesia sensible al Espíritu Santo
será su actitud y vivencia del arrepentimiento y del perdón. Perdón de pecados y perdón entre hermanos y hermanas. Estimado amigo, ábrete al obrar del buen Espíritu de Dios. Permítale empezar con una revolución en tu vida y en tu iglesia. Él desea convencerte del pecado y llevarte al sincero arrepentimiento. Aunque duela, es la mejor medicina para tu vida. El editorial del día fue presentado por la Facultad de Teología del Instituto Bíblico de Asunción. Muchísimas gracias, Pastor Víctor Val. Y ahora queremos compartir con ustedes más acerca de nuestra encuesta de la semana, porque con nuestras cámaras logramos captar algunas respuestas muy interesantes sobre qué es el bautismo. Bueno, el bautismo para mí es renacer a la nueva vida en Cristo, y es por eso entramos debajo del agua, todo el cuerpo, o sea, morimos a este mundo y nacemos para vivir una vida espiritual luchando contra el pecado. Estás en Noticiero Cristiano, donde está la noticia viva. Y ahora es tiempo de contarles las mejores noticias del ámbito internacional. Y para eso ya estamos con Patricia Ginzo, que tiene todos los detalles. Buen día, Patricia, ¿cómo estás? Gracias, Mavi. Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos al segmento internacional del Noticiero Cristiano. Vamos con esta primera información. Estados Unidos es el país que recibe mayor número de misioneros, principalmente de Brasil, y también es el país que envía mayor número de misioneros a todo el mundo. Curiosamente, Brasil, el vasto país sudamericano de habla portuguesa, se ha convertido en el segundo en enviar más misioneros al extranjero, por detrás de Estados Unidos, según declara Todd Johnson, director del Centro para el Estudio del Cristianismo Global de Gordon Conwell Theological Seminary, que ha estudiado la difusión del cristianismo. En la década de 1980, Brasil comenzó a ser llamado el granero de las misiones, porque los estudiosos se dieron cuenta del potencial del país. Junto con otras naciones emergentes como Corea del Sur, Singapur y Filipinas, conforma el grupo Nuevo País Enviador. El importante crecimiento en la participación misionera experimentado por este país está relacionado con la explosión de los evangélicos en los últimos 30 años. Brasil tiene la segunda mayor población protestante del mundo y alberga un gran número de organizaciones misioneras. El trabajo misionero voluntario ha aumentado debido a la globalización de las comunicaciones. Muchas personas alrededor del mundo difunden el mensaje del Evangelio a través de Internet. Hoy, alguien en su casa se sienta frente a un ordenador conectado a Internet, casi se puede definir como un misionero. Y el canal Lifetime de los Estados Unidos ha iniciado una serie de películas dirigidas en torno a vidas redimidas, en las que enseña la parábola del hijo pródigo. Pastor Brown ha sido la producción que dio inicio al ciclo el sábado pasado. Sally Richardson Whitfield, en el personaje de Giz, y Rockman Dunbar como Emir, protagonizan la película basada en la historia de Giz Brown, la hija de un conocido y respetado pastor de una tradicional iglesia bautista en Atlanta. Su hija Giz decide dejar a su hijo, padre y hermana, para vivir su vida en la ciudad de Nueva York, donde termina convertida en bailarina en un club de striptease. Tras todo un largo periodo de 10 años alejada de su familia, en el que realiza un complejo viaje espiritual interior, Giz se ve obligada a volver a casa después de enfermar su padre gravemente. El padre moribundo quiere que se haga cargo de la iglesia y Giz acepta la comisión, con lo que se enfrenta a su hermana y la mayoría de los líderes de Mount Olive Baptist Church, que conocen su pasado sórdido, que ha dejado atrás, pero sigue en la memoria de todos. Al aceptar la petición de su padre, Giz se embarca en algo que cambia su mundo para siempre. No solo se vuelve a conectar con su familia y su hijo adolescente, sino que ella encuentra dignidad y la autoestima que perdió hace mucho tiempo. El poder del amor de Dios se muestra a lo largo de esta película, que ha demorado en salir a la luz. Durante 3 años, el actor, productor y director ha estado tratando de llevar la película al público, pero ha tenido que enfrentar un problema interno con un productor ejecutivo. Si después de 3 años la película sigue siendo viable, hicimos un muy buen trabajo, ya que aún resiste el paso del tiempo. La mayor parte de las películas que demoran tanto tiempo en salir van directo a DVD, dijo Dunbar. Si tiene éxito, se va a convertir en una serie de televisión. Y el festival Vuelve a Soñar, realizado varias veces en nuestro país, ahora llega a Miami de la mano de Expolit.
El festival Vuelve a Soñar, exitoso evento realizado varias veces en Paraguay, llega por primera vez a los Estados Unidos, de la mano de Expolit. Se realizará la celebración del 21º aniversario de Expolit en el Centro de Convenciones del aeropuerto en Miami, el cual se vestirá de gala para recibir a los exponentes más sobresalientes de la industria cristiana. Pero esta vez, a diferencia de los 5 días acostumbrados de exhibición, la convención durará 4 días con horas extendidas, iniciando el jueves 2 de mayo y finalizando el domingo 5 de mayo. Bajo el eslogan Generación que crece, inspira y avanza, la convención reafirma su objetivo de proveer a todas las personas, ministerios y organizaciones las herramientas que le ayudarán a expandir su visión y cristalizar el propósito que Dios ha puesto en sus corazones. El sábado 4 de mayo habrá un lugar de encuentro para la juventud, donde el desafío es recuperar los sueños perdidos. El festival Vuelve a Soñar estará presentando a reconocidos y exitosos intérpretes musicales y oradores cristianos nacionales e internacionales, llevando un mensaje de parte de Dios. Desde el protocolo de la Fundación Vuelve a Soñar, solicitan oración por toda la delegación que viaja desde el Paraguay y que todo el proyecto Vuelve a Soñar, que se va a realizar en los Estados Unidos, sea de bendición para todos los presentes y puedan recibir un proyecto que nació en el Paraguay. Bien, y de esta forma culminamos el segmento internacional del Noticiero Cristiano. Continuamos con más noticias del ámbito nacional. Muchísimas gracias, Patricia, y nosotros les invitamos a compartir con nosotros el siguiente material donde conocemos más acerca de la Sociedad Científica Cristiana del Paraguay, que lleva adelante un trabajo muy importante en la defensa de la fe. La Sociedad Paraguaya Científica Cristiana del Paraguay posee un año de ser fundada. Como sociedad, desean brindar herramientas a los cristianos para poder hacer una correcta defensa de la fe. Para los cristianos, nuestra convicción se basa en nuestra experiencia con Dios y debemos complementar con el conocimiento de la palabra de Dios y también con el conocimiento de la ciencia que respalda la existencia de Dios. Estamos acostumbrados a que los medios de comunicación presenten el debate entre creacionismo y ciencia como un debate entre religión y ciencia, donde la ciencia es la excelencia y donde la religión es la mala, ¿verdad? Entonces, todo aquel que habla acerca de o toca un tema relacionado con la existencia de Dios es un fanático religioso, ¿verdad? Entonces, existen muchas evidencias, y sobre todo ahora en el campo de la astronomía y de la genética, que respaldan la existencia de Dios, pero que no son masivamente publicadas. En estos tiempos, alrededor del mundo, se están levantando una cantidad de científicos cristianos que están presentando teorías que respaldan la existencia de un Dios vivo. Nosotros podemos confiar no solamente en el testimonio del Espíritu Santo, en el testimonio de la palabra de Dios, y en el testimonio de la experiencia que tenemos, sino también en las nuevas evidencias científicas que respaldan, ¿verdad?, nuestra creencia. La apologética en el cristianismo es la defensa de la fe de una manera convincente y eficaz. La idea principal, yo creo, de la apología y de hacer defensa de la fe es que las personas que no han tomado una decisión escuchen lo que decimos. Porque hay una enorme cantidad de gente que no es convertida y que está esperando la primera propuesta, sea los ateos, sea los cristianos, y se va a ir con el primero que le presenta una evidencia convincente, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos hacer una defensa elegante de la fe porque tenemos razones suficientes, pero sobre todo tenemos que pensar que hay gente que está escuchando y que no ha tomado una decisión, y que a esa gente nosotros tenemos que apuntar. La pregunta que se hacen los científicos cristianos es: ¿por qué la mayoría de los creyentes no saben defender su fe? Por falta de entrenamiento nomás. Es una falta de entrenamiento porque en la iglesia no estamos acostumbrados a... Es decir, que nunca tuvimos este desafío, ¿verdad? Nuestro desafío tenía que ver nada más con, con un debate de términos religiosos, ¿verdad? Entonces, ahora se hace más que necesario contar con esas herramientas y nosotros justamente desde la sociedad queremos entrenarle a las personas, ¿verdad? Y con un pequeño entrenamiento las personas ya pueden hacer una defensa de su fe, ¿verdad? Como sociedad científica desean hacer defensa de la fe en Dios en los medios de comunicación, en el Senado, con los docentes cristianos. Iniciarán un curso para las personas que desean aprender sobre apologética a partir del 19 de abril de 19 a 23 horas por 6 viernes consecutivos. El seminario es una introducción a la apologética. Vamos a dar un repaso ligero y rápido
de los diferentes temas que se tocan en la apologética. Entonces nosotros estamos invitando a la gente para que se empiece a empapar de estos temas y una vez terminado el seminario pueda decidir en algún momento profundizar su conocimiento en algún tema específico. Y vos ya lo sabés, pero hoy te recordamos. Noticiero Cristiano está en el Facebook y vos podés seguirnos. Ahí vas a tener toda la información del ámbito cristiano, tanto nacional como internacional. Y también, si querés compartir con nosotros los detalles de tus actividades o algún testimonio, podés hacerlo a través de nuestro correo electrónico noticierocristiano@redguaraní.com.py. Comunícate con nosotros que vamos a estar dándole seguimiento a todo lo que vos nos informes. Y bueno, a continuación nosotros queremos darles más acerca de nuestra encuesta de la semana y la respuesta final la tenemos con el pastor Ricardo Friesen. El bautismo en agua. El bautismo en agua es una señal pública de que nosotros estamos arrepentidos de nuestros pecados. Nosotros venimos a confesar públicamente que le seguimos a Jesucristo, que nuestros pecados han sido lavados, que nuestros pecados han sido perdonados totalmente. Y así como enseña la palabra de Dios, que nuestros pecados han sido crucificados juntamente con Cristo y en su muerte. ¿Para qué? Para ser resucitados a una nueva vida. También el bautismo significa sumergir, zambullir. Y eso se ejemplifica con ejemplos que antes se tenía, de donde sale el concepto. Por ejemplo, un herrero tenía el hierro bien caliente y para templarlo lo tenía que zambullir, lo tenía que bautizar en agua fría para templarlo, para cambiarlo de carácter, para endurecerlo. Así también las telas en la antigüedad fueron sumergidas, fueron zambullidas, fueron bautizadas en tinta para que después de haber zambullido salieran ya con otro tinte, con otro color. Y básicamente eso es lo que sucede en la figura, en la metáfora o en el símbolo del bautismo. Nos hacemos la pregunta, ¿el bautismo salva? ¿En sí el bautismo me va a salvar? Y en realidad no, pero la palabra nos da razones, nos da motivos claros para que nosotros seamos bautizados. El Señor en Marcos nos alienta, nos dice, todo aquel que crea en Él y sea bautizado será salvo. Así también sabemos que Jesucristo mismo fue ejemplo, dio el paso del bautismo, Él mismo se bautizó, sea la confirmación de Dios, sea la confirmación de la iglesia, en la iglesia universal como en la local. Eso nos va a llevar a un compromiso para servir en ese lugar. El bautismo es clave para eso. El bautismo es clave para entender que somos parte del cuerpo de Cristo. Porque a veces confundimos y a veces decimos, bueno, yo voy a vivir mi vida cristiana, pero no necesito ir a una iglesia, no necesito bautizarme. Pero Cristo es la cabeza de la iglesia, así que Cristo y la iglesia no son separables. Jesucristo es parte de la iglesia y Él quiere que tomemos este paso para que tú y yo seamos parte de una iglesia a través de un bautismo en agua, públicamente dando honra y gloria a Él por este maravilloso paso. Y creo que hoy todos aprendimos más acerca del bautismo, así que le agradecemos al pastor Ricardo Friesen por compartir con nosotros sus conocimientos. Ahora llegó el momento de compartir con ustedes las actividades, la agenda de actividades que se vienen tanto en las iglesias como instituciones que compartieron con nosotros sus informaciones. SICA 2013, capacitación y entrenamiento orientado a la comunidad, jóvenes, niños y deportes. Luego de nuestro encuentro en Caguazú, se viene SICAS en Encarnación. Del 15 al 19 de mayo, el encuentro será en Encarnación. Allí tendremos 2 SICAS, SICAS nivel 1 para principiantes, SICAS nivel 2, entrenando a los entrenadores. Están invitados a participar del mismo y a su vez a invitar a otros a participar del SICAS nivel 1. Los cupos son limitados. Curso de finanzas y conceptos financieros. La Iglesia Nueva Esperanza del barrio Herrera invita a todos aquellos a unirse al grupo de estudio los días viernes desde el 19 de abril de 19:30 a 21:30 horas. La dirección es Denis Roa, esquina Dr. Frutos.
El viernes 19 de abril a las 20 horas en la iglesia Raíces estarán en concierto el grupo Extremo, Federico Fuig, Vivo, Tierra Firme, Grifo, Miguel Sanabria, Carlos Segovia, a beneficio del profesor y pastor Esteban Sanabria. El costo de las entradas es de 30.000 guaraníes. No se olviden de compartir con nosotros sus actividades. Nosotros estamos interesados en conocer más acerca de ustedes. Nosotros ya dimos también a conocer nuestros medios de comunicación en el Facebook y también nuestro correo electrónico. Ahora llegó el momento de despedir el Noticiero Cristiano. Les agradecemos por estar con nosotros como siempre, por compartir con nosotros a través de nuestra programación. Les invitamos también a ser parte de una iglesia, porque hay una iglesia cerca de ustedes. Ahí van a poder recibir palabra directamente del corazón de Dios. Así que no pierdan más tiempo y acérquense a Jesús, que Él quiere restaurar sus vidas. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Noticiero Cristiano. Les deseamos una buenísima semana. Bendiciones. Porque Dios me ha cambiado el nombre y me hizo su hija. Y hoy soy cabeza y no cola. Y ahora vivo de gloria en gloria. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado me lo devolverás con creces. Porque Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado me lo devolverás con creces. Es que Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Él me hizo coheredera juntamente con Él, y me ha dado el poder para dar y desatar y declarar una palabra